Buenos días, mis queridos hermanos. Como siempre, es un honor para mí estar con ustedes compartiendo de este culto familiar. Espero que haya podido pasar un buen año disfrutando junto a sus seres queridos, junto a la familia y por sobre todo dedicando este nuevo año a nuestro Señor, a conocerlo cada día más, a crecer en gracia e ir madurando a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlos a que se estén preparando su corazón, busque su Biblia, porque hoy comienza una nueva serie de predicaciones. Esta serie tiene por título Los mensajeros de Dios y su mensaje, y es una serie basada en los profetas menores del Antiguo Testamento. Entonces, por algunos domingos estaremos estudiando la vida y el mensaje central de los profetas menores. Hoy corresponde el primero de los profetas menores, Oseas. Entonces, voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1 al 7. Tómese su tiempo, busque su Biblia, tome un lápiz, una hojita para que pueda anotar y vamos a dar comienzo a nuestro sermón, leyendo Oseas, capítulo 1, versículos 1 al 7, que dice así: Palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: Ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Oremos a nuestro Dios. Amado Señor, te damos infinitas gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque podemos leer tu palabra, preparar nuestros corazones, Señor, para que ella hable a nuestras vidas. Tú convéncenos de pecados, Señor. También aliéntanos si estamos en medio de necesidades, de persecuciones, de tristezas en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti. Ahora, Dios mío, te pido que quites toda palabra humana que supla las necesidades del predicador y que esté tu Espíritu Santo, Señor, convenciendo a cada uno de los oyentes. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que puedan saber que el tema de estos pasajes, el tema de este sermón, es el amor de Dios en medio de nuestra infidelidad. Quiero entonces invitarlos a que podamos observar los primeros versículos referente a la vida de Oseas. Dice así: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Para poder comprender nuestra historia, es necesario que sepamos primeramente quién fue el profeta Oseas. Este fue un profeta del Antiguo Testamento, el primero del grupo de los llamados profetas menores, de los 12 profetas menores, que son llamados así porque son más breves, porque son más cortos sus libros, no por la importancia que tengan, ya que toda palabra es inspirada por Dios y tiene igual importancia, aunque tenga solamente 2 capítulos, 3 capítulos. Es palabra de Dios.
Oseas entonces nació en el año 800 antes de Cristo y falleció alrededor del año 725 antes de Cristo. Desarrolló su ministerio en el reino del norte, en Israel, de donde él procedía. Y recuerden que para este entonces las 12 tribus del pueblo de Dios se habían dividido en dos naciones. Y recordemos un poco sobre este asunto por si a lo mejor no se acuerdan o no saben. Hay tres reyes que son los que la mayoría de nosotros recordamos y sabemos: Saúl, David y Salomón. Saúl unificó las tribus y formó el reino. Luego vino David, quien expandió el reino a través de ganar muchas batallas, a través de muchas conquistas. Y luego fue el turno de Salomón, quien construyó el templo de Dios, el lugar donde Dios habitaba. Teniendo entonces esto en mente, ¿por qué se divide el reino? Las causas primordiales, según muchos historiadores y según lo que la Escritura nos menciona, fue el pecado de Salomón al tener muchas mujeres. Y también el disgusto de la gente, el disgusto del pueblo por la cantidad de impuestos que estaban exigiéndole, que estaba exigiendo Salomón. Y esto fue el principio del problema, pero se agravó, se endureció mucho más con el sucesor de Salomón. ¿Y quién era este sucesor de Salomón? Su hijo Roboam. A Roboam debían ungirlo como rey, y cuando estaban a punto de ungirlo como rey, aparece un personaje que había trabajado con su padre Salomón llamado Jeroboam. Y este le reclama a Roboam, diciéndole que los impuestos estaban demasiado altos y que los trabajos agrícolas para el pueblo eran demasiado pesados y hacían padecer al pueblo. ¿Y ustedes qué creen que hizo Roboam? En vez de seguir los consejos de los ancianos, que le recomendaron que bajara la carga, que bajara los impuestos, prefirió escuchar el consejo de sus amigos jóvenes, que le recomendaron que hiciera la carga mucho más pesada, mucho más fuerte para que el pueblo aprendiera quién mandaba. ¿Qué resultado tiene la decisión de Roboam? Nada menos que la división del reino. Las 10 tribus del norte se van con Jeroboam, las otras 12 van al sur a Judá. Se quedaron con Roboam como su rey. Eso aparece en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12. Por tanto, Oseas es el único libro del Antiguo Testamento que procede del reino del norte de Israel. Y este notable profeta del siglo 8 antes de Cristo vivió durante un periodo de mucha ansiedad nacional. En el tiempo de Oseas se distinguió por una prosperidad material. Bajo Jeroboam II, el reino del norte experimentó un desarrollo económico y un desarrollo comercial impresionante, algo nunca visto desde los primeros días cuando el reino estaba unido. Aun cuando no hay ninguna referencia a la ocupación de Beri, su padre, el padre de Oseas, se dice que este pudo haber sido un comerciante de clase media. Dicen que pudo haber sido un panadero. Es decir, Oseas mismo era una persona educada y probablemente venía de una de las ciudades de Efraín o de Manasés. Era un hombre con una profunda visión espiritual, dotado de cualidades intelectuales que le permitieron comprender el significado de estos eventos desafortunados, de estos eventos que marcaron su vida. Él estaba en medio de un tiempo oscuro, donde los ritos cúlticos se celebraban varias veces al año y ahí se adoraban a los dioses paganos. Se caracterizaban por las borracheras, por la prostitución ritual, por actos de violencia, por indulgencia en forma de adoración paganas
y santuarios. Oseas comenzó su ministerio en el tiempo en que las cosas eran políticamente exitosas, económicamente prósperas, pero el pueblo no buscaba del Señor, no buscaba de Dios de la manera que debían buscarlo por el pacto hecho en Sinaí. La adoración de Israel era todo lo opuesto a lo que Dios deseaba de su pueblo. El pacto realizado, en Sinaí hacía hincapié en la adoración exclusiva al Señor como único Dios. El pueblo de Israel debía ser una nación santa, una nación separada, una nación exclusiva para la adoración de Dios, el único Dios verdadero. Sin embargo, la vida religiosa del pueblo bajo este pacto se había degenerado hasta el punto, mis hermanos, de identificarse con la desvergonzada e inmoral adoración de las deidades cananeas paganas. El énfasis sobre la desenfrenada vida sexual, juntamente con la vida alcohólica, estaban marchitando la vitalidad del pueblo de Dios. En medio del pueblo de Dios había brujería, prácticas paganas, pecado. La santidad estaba muy lejos de este pueblo. Deuteronomio 6:4 dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento no estaba siendo cumplido por el pueblo de Dios. Y es aquí donde aparece nuestro profeta Oseas con una voz profética. Y encontramos entonces en los versículos 2 en adelante el mandato de Oseas. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Podemos asumir que Oseas jamás se hubiese casado con una prostituta, excepto por el mandato de Dios. El profeta Oseas mostró aquí una gran obediencia para llevar a cabo este difícil mandamiento. Mis hermanos, querido oyente, pocos paralelos en la Biblia son tan poderosos, punzantes y dolorosos como la narrativa simbólica del matrimonio de Oseas con Gomer. Un matrimonio involuntario, lleno de dolor y amargura a primera vista. Basta con leer los primeros versículos para darse cuenta que el mandato de Dios para Oseas no sería algo simple de cumplir y de llevar a cabo durante toda su vida. Imagínate un hombre consagrado al Señor, un hombre que había sido apartado para el ministerio, que seguramente había orado por su futura esposa, que había soñado con ella, con una mujer virtuosa, piadosa, que buscara de Dios. Pero el Señor le envió todo lo contrario. Le envió una mujer completamente diferente a sus deseos. Lo mandó a vivir algo que ninguno de nosotros querría vivir. Y creo que no hubiésemos cumplido con esta ordenanza. ¿Saben por qué? Porque no somos capaces de obedecer las buenas cosas que Él nos manda, como amarlo, como confiar en Él, como ser agradecidos constantemente, como tener una relación íntima con Él. Imagínate que hubiésemos hecho con esta ordenanza.
que es tan dura. Pero no te equivoques. Esta historia, esta terrible historia, no está centrada solamente en lo que el profeta Oseas tuvo que enfrentar. El enfoque correcto no es mencionar el carácter bondadoso, perdonador y reconciliador de un siervo del Señor. Tampoco esta historia está enfocada únicamente en la perversión de Gomer, sino que esta historia, un poco chocante para nuestra cultura, un poco chocante para nuestra realidad, algo detestable para nuestra comodidad, es una historia con un mensaje extraordinario, con un mensaje profundo, más allá de lo que nosotros podríamos comprender a primera vista. Es una historia sobre Cristo y nosotros. Cuando comprendemos el verdadero sentido, el enfoque correcto de este relato, dejamos de sentirnos mal por Oseas, dejamos de sentirnos mal por Gómez, porque entendemos que este matrimonio es un espejo distorsionado de la gran historia de Dios con su pueblo. Nuestra percepción cambia completamente cuando comprendemos que Gomer es una representación de nosotros mismos, de nuestra fe mediocre y del deseo de complacer nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos pecaminosos. La historia en realidad no se trata de Oseas soportando el pecado de su esposa prostituta. La historia central tampoco es de una prostituta rechazada por el pueblo. La historia es acerca de ti y de mí, ofendiendo una y otra vez a un Dios santo, a nuestro esposo, a nuestro Señor. No es solo una historia para hacer la teleserie, es una representación de nuestra pecadora historia con Dios. El libro de Oseas no se trata sobre las angustias de Oseas, sino que se trata de las angustias de Cristo al amar incondicionalmente a su iglesia. Por eso este libro en la Biblia tiene un sabor agridulce, pero también confrontador, porque nosotros somos esta prostituta, porque somos infieles a Dios todo el tiempo. Por otro lado, el profeta Oseas representa a uno que habría de sacrificarse por su esposa, no solo perdonándola, sino que muriendo por ella y buscándola cada vez que ésta se quiera alejar. El propósito de Dios para el matrimonio de Oseas es ilustrar a Israel y a nosotros su gran fidelidad en respuesta a nuestra gran infidelidad. Gomer constantemente engañaba a Oseas, pero Oseas responde con el perdón amoroso de un marido que entiende que Dios lo ama y lo busca constantemente. Esta escena sin duda es un ejemplo de cómo los matrimonios debemos actuar, con un amor incondicional, con misericordia, con gracia. Pero a la vez, esta escena nos recalca, nos demuestra, nos trae a la mente, a nuestro corazón, el amor profundo de Dios con nosotros, su pueblo infiel. La infidelidad de esta mujer y el amor perdonador de Oseas nos enseñan el glorioso contraste entre la maldición y la esperanza, y cómo estos se entrelazan en una historia que últimamente hace referencia a nuestro pecado constante, profundo, y a su sublime gracia, a su amor incondicional, eterno y profundo.
Qué bello es el amor de nuestro Dios. Sin duda tuvo que haber sido difícil para Oseas el mandamiento de casarse con Gomer. Pero más difícil tuvo que haber sido permanecer con ella, cuidarla, amarla, respetarla. Queridos matrimonios, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo imposible por respetar y honrar el pacto que un día hicimos delante de Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a amar a la persona que ha estado a tu lado bajo el compromiso de que hasta la muerte los separe? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a demostrar amor? No tan solo con aquellos que nos brindan amor, sino con aquellos que nos han dañado, con aquellos que nos han traicionado, con aquellos que nos han decepcionado una y otra vez. Nosotros muchas veces actuamos peor que esta mujer. Nosotros fallamos, le fallamos a Dios todos los días, constantemente. Todo nuestro ser está contaminado y distorsionado. Cada día nos prostituimos en nuestra fábrica de ídolos. Pero ¿saben qué? Cada día viene Cristo con los brazos abiertos y te dice, ven, pecaste, yo estoy aquí. Fallaste, yo morí por ti. Morí por tus pecados. Morí por los pecados pasados, los presentes y los que vas a cometer. Yo estoy aquí. Ven a Cristo. Es hora de reconocer en tu vida el señorío de Cristo. Todo ídolo que persigue tu corazón es una infidelidad para nuestro Dios. ¿Y sabes qué? Te conviertes en una prostituta. Sé que a lo mejor estás ofendido por lo que acabo de decir, pero déjame decirte que el Evangelio incomoda. El Evangelio confronta. El Evangelio te hace sentir incómodo. El Evangelio descubre tu pecado. Pero el Evangelio te lleva a Cristo. Y con Él puedes recibir perdón para tu vida. Recibes amor. Recibes esperanza. Recibes a alguien que nunca te va a abandonar. Que te ama por siempre y te seguirá amando pese a tus dificultades, pese a tus pecados y a las maldades de tu corazón. Muchos piensan que esto no pudo haber pasado, que esta historia de Oseas con Gomer, porque Dios jamás hubiese permitido que un profeta se casara con una prostituta. Pero si la historia de Oseas no puede ser real, debido a que Dios no le podía pedir a un hombre que se casara con una mujer infiel, entonces la historia de la salvación tampoco es real, porque eso es precisamente lo que Cristo hace, lo que Cristo hizo por nosotros. Se casó, dio su vida por un pueblo infiel. Pero tenemos esperanza. Los versículos 6 al 7 nos muestran la esperanza de Oseas. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Lo-ruhama significa sin misericordia. El nombre de esta hija le recordaría a Oseas y a todos los demás de un juicio y de un exilio venidero. Pero también recordaría la misericordia de Dios en medio del castigo.
Dice, más de la casa de Judá tendré misericordia. El ejército de Asiria que destruyó a Israel también atacó a Judá, pero a ellos no lo conquistaron, no lo derrotaron. En lugar de eso, se dice que Dios milagrosamente peleó por parte de Judá en contra de los asirios, matando a 185.000 soldados en el mismo campamento de los asirios en una sola noche. La gracia de Dios es una vez más el punto clímax del relato. En esta historia, como en la nuestra, la gracia de Dios es infinitamente más poderosa que nuestro pecado. Hermanos, querido oyente, sin Cristo estamos atrapados en nuestro pecado, sumergidos en él, muertos en delitos y en pecados, trastornados, encadenados, sirviendo al Señor de las tinieblas. Pero la gracia es mayor. La gracia nos rescata porque Cristo nos rescata en la cruz del Calvario. Esta gracia no solo permite nuestro perdón, sino que también propicia la promesa de restaurar lo que había sido corrompido. En Oseas 2, versículos 16 al 23, se observan vestigios de una esperanza. Dios tuvo misericordia de Judá, y no tan solo de Judá, sino que de todo el mundo, de toda la creación, porque los apareció en medio de este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Se dice que Gomer, esta mujer, está viviendo una vida tormentosa, humillante, y era digna de recibir un castigo de muerte. Los versículos anteriores declaran juicio para Gomer y castigo para la adúltera. Pero la adúltera no es tan solo ella, sino que nuevamente es una representación de cómo el pueblo de Dios, de cómo la iglesia de Dios se ha prostituido en vanidades y en pecado constantemente. Es solo por su amor y por su infinita misericordia y por su gracia inagotable que Él nos rescató, que Él nos compró, que Él nos bendijo. Efesios 2, 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Debemos comprender que la iglesia se unió en matrimonio a Cristo, en fidelidad, en justicia, en amor, en misericordia. Y todo será restaurado con su venida. Y toda consecuencia de nuestra infidelidad será removida y disfrutaremos de paz, de tranquilidad. Y por sobre todo, disfrutaremos porque está nuestro esposo presente, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado. Como iglesia deseamos, como cristianos deseamos que Cristo venga para estar con Él. En Oseas vemos un vistazo a la gloriosa historia de redención en la persona de Cristo, 800 años antes de su venida. Oseas se trata de nuestro pecado, pero principalmente se trata de la gracia que hay en Jesús para perdonar nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz. Dios muestra su gran fidelidad en la persona de Oseas. Pero esta historia también es un llamado a serle fiel y a corresponder su amor por nosotros. Oseas 3, versículo 1 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses
ajenos. Si fue difícil para Oseas casarse con Gomer, cuánto más difícil es tener que ir a buscarla porque ella andaba con sus amantes y se había hecho esclava de sus amantes. Escúchame, hermano. Ponme atención. Vuelve nuevamente tu concentración. El Señor no le dice a Oseas, perdona, pero no olvides. Quédate con ella por tus hijos, o quédate con él por tus hijos. Fuiste tú el del error y debes cambiar primero para que yo te acepte. Pídeme perdón y pensaré en darte una oportunidad. El Señor le dice a Oseas, ama a tu mujer, ama a esta pecadora, ámala a pesar de sus errores, ámala aunque se haya prostituido, ámala aunque ahora esté con otros hombres. El Señor le dice, búscala, ámala, rescátala, como yo lo hago con el pueblo, con mi pueblo, con mi iglesia. Este evento, esta historia es maravillosa. ¿Saben por qué? Porque podemos entender que el Señor te busca, que el Señor te ama, que el Señor te rescata de tus pecados, de la prisión del pecado y de la oscuridad. No pierdas el tiempo y arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que Cristo es Señor y Salvador. Bendito es nuestro Salvador, nuestro Señor, que nos ama a pesar de nuestra debilidad, de nuestras equivocaciones constantes, a pesar de nuestras faltas, a pesar de que nos prostituimos con ídolos y amantes. Oseas es el ejemplo que tenemos para imitar. ¿Te has dado cuenta que en ningún momento reclamó? En ningún momento dijo, no, Señor, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué a mí? Él con toda humildad y comprensión obedeció al Señor porque entendía que él debía demostrar el amor de Dios para un pueblo idólatra, adúltero, ofensivo, provocativo, pero pueblo de Dios. Y Dios es fiel a su pacto, es fiel a sí mismo y por lo tanto es fiel a nosotros. Oseas tuvo que pagar un precio por ella, por su esposa que se había escapado con amantes. Su esposa se había convertido en una esclava y Dios tuvo que hacer lo mismo. Tuvo que hacer lo mismo con nosotros, porque estábamos apartados de Él, viviendo en pecados, siguiendo los ídolos de nuestro corazón. Pero Cristo pagó con sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo nos redimió para llevarnos a Él y a su reino, al hogar celestial. Mis hermanos, podemos entonces descansar, agradecer y obedecer a nuestro maravilloso, eterno, hermoso, sublime Señor y Salvador. ¿Cuál es el desafío? Reconoce que nuestro pecado, que tu pecado es grande, que tu pecado es terrible, imperdonable a los ojos humanos, pero Dios en su misericordia te perdonó. Y no tan solo te perdonó, sino que te ama constantemente. Segundo desafío, entiende, comprende que cuando pecamos e idolatramos a los ídolos de nuestro corazón, estamos cayendo en una prostitución espiritual y estamos rompiendo la unión santa que podemos tener
con un Dios amoroso, con un Dios que nos llama hijos y nosotros podemos llamarlo a Él Abba Padre. Tercero, gózate, alégrate, descansa en la maravillosa y sublime gracia de nuestro Dios, porque Él es fiel en medio de nuestra infidelidad. Que el Señor te bendiga, querida iglesia. Que el Señor te guarde de todo mal y haga que esta palabra quede en tu corazón y puedas meditar en ella. Que el Señor te bendiga grandemente. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.